Bendiciones. Es un placer poder compartir con ustedes en este su espacio Desafíos de Hoy para el programa Predicando el Evangelio del Reino de la Iglesia Ministerios de Jesús. Esta mañana recién acaba de finalizar una de nuestras reuniones generales, de donde hemos salido completamente desafiados ante un tema poderoso. ¿Cómo ve Dios la crisis? Hemos recibido principios de vida que nos confrontan y nos retan a tener una vida exitosa ante los tiempos críticos. Para ello, tenemos aquí a nuestro pastor Rolando López, quien va a estar compartiendo con nosotros esta palabra impartida especialmente por él esta mañana, y vamos a hablar un poco acerca de los temas de cómo ve Dios la crisis. Bienvenido, pastor, es un placer que esté con nosotros. Gracias, Ana, muy amable, gracias por estar contigo. Para comenzar, pues, queremos saber si, ¿cree usted que son malas las crisis? No, las crisis no son malas, las crisis son buenas, siempre y cuando tengamos un concepto correcto de lo que es crisis. Sí. Pero para utilizar un concepto correcto, ¿cómo podríamos definir el término crisis? Bueno, las crisis son situaciones de escasez o circunstancias complicadas que nos pasan, sobre las cuales no podemos controlar. Todo lo que el hombre no puede controlar en su vida lo llama como una crisis. Así es. Podríamos decir, siendo Dios un Dios tan bueno, ¿verdad?, como nosotros lo conocemos, ¿permite Él los tiempos de crisis para bendecirnos? Claro, Dios es bueno y va a ser bueno todo el tiempo. Pero hay crisis que de repente uno mismo se la provoca, o hay crisis que le vienen a uno sobre la vida, porque nadie está exento de una crisis, pero las crisis son buenas y Dios, siendo bueno, las permite. Porque recuerda que si hay hay crisis que vienen porque hay cosas que no las podemos dominar o no las sabemos en nuestra vida. Como por ejemplo, pastor, un ejemplo de una crisis en la que Dios pueda bendecirnos o sacar provecho de ella. Bueno, por ejemplo, el hombre llama crisis cuando no tiene un recurso económico, de repente de momento a la mano, ¿no? Y de repente puede ser por mala mayordomía de uno mismo o por no generar el recurso correctamente, y el no tener ese recurso no lo llama crisis. Pero de repente puede ser la forma que Dios nos pueda motivar para que nosotros podamos sacar nuestros potenciales, generar nuevos recursos, o de repente si un día no valoramos los recursos, de poder valorarlos de una mejor forma, y eso nos ayudará a ser mejores personas ante la crisis. Por ende, podríamos decir que si Dios permite una crisis para poder bendecirnos, entonces Él está con nosotros durante esos tiempos críticos. Claro, estés en crisis o no estemos en crisis, Dios siempre va a estar con nosotros. Es una de las promesas que Él dejó en su palabra, que Él iba a estar con nosotros siempre, y esa es una gran verdad. Tengamos o no tengamos crisis, Él va a estar ahí a nuestro lado, y pues Él siempre estará con nosotros. ¿Cómo identificamos un tiempo crítico? ¿Qué características podríamos utilizar para definir un tiempo de crisis? Bueno, las crisis tienen varias características. Número uno, las crisis son impredecibles. Nadie puede determinar el tiempo que una crisis le va a venir, ¿no? Las crisis son similares a un huracán. Un día puede desaparecer como no puede estar, pero la crisis le viene. Lo segundo es que una crisis es inevitable. Nadie puede evitar una crisis. Si la crisis le viene, no la vas a poder evitar de ninguna forma. Hay que enfrentarla. Lo importante es ver la manera de cómo nos preparamos o cómo afrontamos la crisis. Y lo tercero, una característica de la crisis, que las crisis son temporales, no hay ninguna crisis eterna, el único eterno es Dios, y por ende, si un día comenzó, un día va a terminar. Así es. Y bueno, también sabemos que a diario nosotros estamos siendo saturados por todos los medios de comunicación, ¿verdad? Cuando nos dicen, estamos en crisis política, crisis económica, crisis de valores, aún crisis en el área de seguridad. Claro. ¿Cómo una crisis puede ser de bendición para nosotros? Bueno, los medios cada quien tiene un concepto diferente de lo que es crisis. Nosotros, bajo el concepto de lo que la palabra de Dios nos enseña, creemos que crisis vienen a ser oportunidades. Crisis Dios las usa para promovernos, las crisis Dios las usa para que podamos crecer en nuestra vida, y las crisis tienen un lado bueno. No todo lo que el hombre llama crisis es crisis, pero los medios nos saturan. Sin embargo, Dios puede usarlas para sacar lo mejor de nosotros y poder vivir una vida correcta. Así es. Unos consejos prácticos, pastor, para cómo sobrellevar estos tiempos. Bueno, las crisis, como te mencionaba, nadie está exento de una crisis, y todos debemos de aprender a bregar en medio de las crisis. Una de las cosas que uno debe hacer en medio de la crisis es aprender a tener una actitud correcta ante la vida. Creer que la vida, no ser fatalistas como lo solemos ser muchas veces, no ser extremistas, sino creer que aunque hay situaciones que no las entendamos, sabemos que pueden suceder cosas mejores. Para tener una actitud correcta ante la vida, que sí se puede, que sí podemos lograrlo, que hay una mejor esperanza, un mejor futuro para nosotros. Lo segundo, siempre aprender a fortalecer nuestra fe. La fe es vital para poder vivir correctamente. De hecho, obtenemos y vivimos en nuestra vida de acuerdo a la fe que nosotros tengamos en nuestra vida. Otro consejo que puede ser muy bueno para aprender a vivir en medio de la crisis es aprender
a moderar y a controlar nuestras emociones. Muchas veces nuestras emociones nos traicionan, rápido nos desanimamos, rápido nos frustramos, rápido, como decimos en nuestro medio, tiramos la toalla, rápido caemos en complicaciones, únicamente porque lo que consideramos o nuestra emoción o nuestro sentimiento nos indica totalmente lo contrario. Y si pueda darte otro consejo más, agarrarnos de las promesas de Dios. Dios siempre, de los que su palabra dice que Él nos va a bendecir y nos va a prosperar, no importa el tiempo que vivamos, Dios siempre está dispuesto para poder bendecirnos, y esa es una promesa que debemos de atesorarnos en nuestra vida y saber que Él va a hacer algo por nosotros en medio de cualquier circunstancia. Así es, pastor, y sabemos que las crisis pues nos afectan a todos, nadie está exento, tanto usted como pastor, yo en el caso, en un criterio muy personal, y cualquier otra persona puede estar expuesta a sufrir un tiempo de crisis. Seguro, nadie está exento de las crisis. Una de las frases que dice que el sol sale sobre justos e injustos, ¿verdad? Y las crisis vienen. Es como un huracán le viene a todo mundo. Todo depende de cómo cada quien esté preparado para poder solventar y poder sobrepasar esa crisis. Pero nadie en la vida está exento. Lo importante es agarrarnos de Dios y saber que con Dios de nuestro lado podemos hacer mejor las cosas. Así es, pastor. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Por sus aportes. La verdad que son de gran bendición para nosotros. Y le agradecemos por sintonizarnos siempre en nuestro espacio de Desafíos de Hoy para nuestro programa Predicando el Evangelio del Reino de la Iglesia Ministerios de Jesús. Es un placer poder haber estado con ustedes. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.